Bueno, pensaba que estaba ya, estaba como pincharla, estaba ahí con la música, es que es súper entretenida esta música, cuando estábamos con la opción de una música u otra, esta tiene ahí su componente que además, ¿no? Ahí tenía un momento gaitas o algo así, parecía que sonaba un poco de gaitas y creo que era como la invocación del siguiente invitado que tenemos aquí ya preparado, con lo cual para mí también es un gusto el darle paso aquí a, bueno, a toda una institución del mundo del hacking, don Carlos Loureiro, ¿vale? Muy buenas, compañero. Muy buenas tardes. Con Muy comentarios bueno. así, amigas así, pocas abuelas hacen falta, ¿eh? Pues nada, bueno, las abuelas siempre hacen falta porque son esa persona entrañable que no te debería faltar nunca en la vida jamás. Pero, qué decir, o sea, sé que, bueno, ¿cómo, ¿cómo presento a alguien como tú? A ver, es complicadísimo porque tiene una trayectoria muy amplia. Pero bueno, vale, en representación también un poco, pues en esa parte institucional que siempre pues, se ha contado ¿no? con el CCN y con Cyberwall, pues bueno, tú que has estado enredando desde esa primera edición, ahora ya no tanto en ese primer plano, pero bueno, un poco en representación institucional en ese caso de Cyberwall, ¿no? Y bueno, todo lo que representa en Policía Nacional en ese sentido, porque por la vinculación que has tenido, pero bueno, en el hacking, pues conocidísimo, aportando aquí y allá mil historias, ¿no? Miembro de Mundo Hacker Team, criminólogo, ¿qué decir? ¿Qué decir? Me quedo corta con cualquier cosa que vayas poniendo y creo que es que se vislumbra que te tengo mucho cariño, mucho aprecio personal y mucha admiración profesional. O sea, creo que si no es obvio, lo digo, es así. Yo admiro profesionalmente a muchísima gente, pero luego cuando conoces la calidad humana ¿no? en el cuerpo a cuerpo, pues entonces esa admiración profesional se multiplica por la calidez humana que hay detrás. Entonces, Carlos, en nombre de la organización, muy bienvenido a Intercon. Muchas gracias a vosotros por esta invitación y lo vuelvo a reiterar. Si estaba tranquilo, sin nervios ni nada, con esas palabras ya los nervios a flor de piel. Nervios tú, mira, no sé si aprecia la gente que nos está siguiendo, apreciáis todo lo que tiene colgado aquí detrás, todas esas no acreditaciones de los sitios en los que ha pasado, charlas, talleres, ¿no? Por aquí, por allá, por activa y por pasiva, pues creo que incluso ha tenido que retirar unas cuantas para darle cabida a otras, porque son muchísimas y se van complementando. Bueno, todo preparado, todo en marcha, todo bien, ¿ok? ¿Sí? Vale. Todo perfecto. Bueno, pues todo perfecto. Pues a ver, vamos a ir aquí presentando, ¿no? De Hive, API y Python, una mezclita un poquito preparadita, un cóctel así preparado de todo. Con todos estos ingredientes, Carlos, los pones a rodar y cualquier pregunta que llegue por parte de la audiencia, pues la trasladaré al final, ¿vale? Así es que todo tuyo, Perfecto. Carlos, adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos al lío, como suele decir. Ya con la presentación que hizo la gran compañera Yolanda, pues poco más que decir, ¿vale? En primer lugar, agradecer a la organización por esta invitación, tanto a Intelcom como a Cyberwall, porque en principio, bueno, estoy aquí gracias a ellos también. Y bueno, ahí veis el Juanmay, lo digo en todas las charlas, ¿vale? El Juanmay es la parte que menos me gusta de una presentación porque vengo a hablar de lo que vengo a hablar y al final la gente se quedará si de lo que hablo mola, no mola o es una idea de olla. Bueno, pues sin más, un poco de lo que vamos a hablar. Vale, vamos a empezar con un programita que es conocido como el 4 en 1 en el mundo este de la ciberinteligencia, del threat hunting y de lo que suele llamar como la caza o la investigación de ciberamenazas, ¿vale? Y este programa es de Hive. ¿Por qué se conoce como el 4 en 1? Bueno, está pensado principalmente de cara al analista y también enfocado a las labores de threat hunting y labores de SOC. ¿Por qué? Porque este programa permite trabajar con lo que se denominan casos, ¿vale? Es decir, un caso es como si tú tuvieras un expediente y ahí vas metiendo pues todas las partes que te interesan, las vas analizando y demás. Otra parte interesante es que de esa información, esas entidades que vas metiendo dentro de un caso, tienes unos analizadores, unos enriquecedores que te facilitan o te automatizan determinadas consultas, ¿vale? Bueno, aquí no sé si lo podéis ver bien, si no le ampliamos un poco, donde tengo aquí el ratón, aquí. Yo juraría que le he dado la lupa, sí, va un poquito lento. Bueno, aquí lo podéis ver, estos son casos, no son casos reales, son demos. Por ejemplo, son de listas, esta es una lista de mal spam, donde a mayores, si conocéis un poco el MIS, también permite creación de tags, con lo cual, bueno, pues más o menos nos orienta. Referente a la gestión de casos, también se pueden asignar tareas,
Y aquí vemos que pone observables, ¿vale? Observables, digamos que son las entidades. En Hive no se habla de indicadores de compromiso, se habla posteriormente de que son indicadores de compromiso, porque esas entidades de primeras no sabemos si son maliciosas, llamémoslas así, maliciosas, o por el contrario son benignas, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vez que por medio de esos enriquecedores, investigación dentro de un caso y demás, llegamos a que es un IOC, un indicador de compromiso, ya podemos también marcarlo y queda asignado con eso. Lo chulo es que además permite su integración con MIS, con lo cual toda esta gestión de caso, pues bueno, la podéis ir haciendo tranquilamente y después volcar toda la información en MIS. Esto es un ejemplo de un caso, como se vería desde dentro, ¿vale? Aquí tendríamos un sumario, el título, si tenemos las tareas pendientes, en este caso hay 5, tenemos 14 observables, es decir, 14 identidades, ¿vale? Y una de esas entidades podemos ver aquí que es un hash. En este caso vemos que una de las tags es el score de virus total. Bueno, y aquí ya vemos un poco más de información y esta es la parte que os decía de los analizadores. ¿Vale? En este ejemplo, por ejemplo, se lanzó un analizador que corresponde con virus total de manera automática y aquí pues podríamos extraer las entidades a mayores que se han detectado dentro de virus total o no. Esta estrellita que veis aquí, no sé si lo veis bien, pero bueno, aquí ya os digo, hay una estrellita, es la que pincharíamos cuando detectemos que ese hash es malicioso. Con lo cual, bueno, pues ya lo tendríamos ahí. Esto es la lista de observables. Vemos que las tags se corresponden con diferentes analizadores que se han lanzado y bueno, el analista, en el caso de que otro analista entre dentro de ese caso porque está trabajando en grupo, que es lo normal a día de hoy, un buen trabajo en grupo, pues más o menos ya ve un resumen por medio de las tags del trabajo que ha ido haciendo otro compañero. Aunque le pueda marcar las tareas que quedan pendientes, etcétera, pues bueno, así es una forma de ver también lo que ha ido haciendo él y ponerse un poquito al día. Esta la puse para que veáis que, bueno, que es un ejemplo de que hay un montón de enriquecedores o módulos de estos automatizados de consultas, ¿vale? Hay muchos que son gratuitos, tranquilamente, la mayoría, si no me equivoco, y después hay otros que necesitan la API de pago. Pero bueno, vamos a la parte de la API de Hive de la que vamos a hablar, vamos a ver cómo eso también se puede suplir un poco con otros recursos. Pero ya me estoy adelantando un poco. Este es otro ejemplo para que veáis ya la bestialidad que tiene. En este ejemplo tenemos una IP que estaría aquí, ¿vale? Ya nos dice el tipo de entidad, que es una IP, pero bueno, más bien se ve aquí, tipo, esto es una tag, pero bueno, vemos aquí Cimon, Grey Noise, Sodan, MaxMain, realmente un montón, CyberProtect Threat Score, no en la base de datos, ONI Puerto, etcétera. Esto lo puse para que veáis que es un ejemplo más bestia de un montón que se pueden meter dentro de una entidad. Con lo cual, bueno, realmente todas estas tags abruman un poco y habría que seleccionar cuáles son útiles y cuáles no. Bueno, ahora llegamos realmente a lo que es, una vez que hemos hecho la introducción de este programilla, a lo que vamos, al asunto, al meollo, ¿vale? Si no, no estaría aquí sentado soltando esta chapa. Este es el funcionamiento normal, ¿vale? El funcionamiento normal con la integración que tiene de MIS, la normalidad viene a ser, o el estándar, de que desde MIS se publica un evento hacia The Hive lo recoge y tú lo puedes abrir como un caso para analizar. Una vez que has analizado ese caso, lo has enriquecido con indicadores de compromiso, con TTPs, etcétera, lo puedes mandar de vuelta a MIS, ¿vale? Es decir, gestión de casos, para que nos entendamos. Pero no estamos aquí para esto. ¿Para qué estamos aquí? Bueno, pues estamos aquí para tener una serie de recursos o fuentes de datos, como aquí tenemos el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Os puse 2 porque lo vamos a enfocar solamente a 2 pruebas de concepto, porque si no estaríamos aquí hablando bastante tiempo. ¿Cuál es la idea? Pues que estos 2 recursos nos publiquen una serie de alertas en Hive. Es decir, no lo vamos a utilizar para gestión de casos en este momento. De posteriori, con esas alertas que nos van entrando, sí podríamos abrir un caso. Y la idea es precisamente que después eso enriquezca a nuestro MIS.
la parte de integración de Hive con MISP las tenéis súper documentadas. Creo que debe haber unos 80 manuales y guías paso a paso, ¿vale? Con lo cual esa parte no voy a entrar. Me voy a centrar precisamente aquí y cómo crear esos paneles de alerta, ¿de acuerdo? Entonces, prueba de concepto 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la idea es recibir alertas de publicaciones con víctimas de grupos de ransomware. Es decir, qué empresas han sido atacadas. ¿De dónde? Por lo normal hay un montón de repositorios, Ransomware Watch, directamente de las páginas de esos grupos y demás. Evidentemente aquí no vamos a hablar de cómo levantar un crawler de cada uno de esos grupos porque llevaría un montón de tiempo. Pero podemos hacer algo más de andar por casa. Es decir, coger, por ejemplo, el Ransomware Watch Monitor, que es un recurso que publica, tiene un crawler por debajo, cada X tiempo pues recorre los grupos y va publicando un listado de las víctimas. Bueno, pues con eso vamos a crear una alerta para poder ver en el momento en que ese crawler lo publique en su página web, también nos llega a nosotros la alerta con el nombre de la víctima como entidad y una tag que sea el nombre del grupo. La segunda prueba de concepto, no sé si todos conocéis URL House, si no ahora os lo voy a enseñar. La idea es hacer exactamente lo mismo, pero con otro repositorio de datos, que en este caso, viva la redundancia, por repetir otra vez y decir el nombre por si no se os ha quedado, es URL House, ¿vale? ¿Por qué esta página? Bueno, normalmente aquí muchos usuarios comparten las URLs donde se encuentran droppers de malware, con lo cual, bueno, en este caso a lo mejor nos interesa monitorizar y detectar esos droppers de malware que estén ubicados en URLs españolas, por la razón que sea, pero nos interesa. Con lo cual, bueno, pues estaríamos creando otra alerta de dropper de malware. Hasta aquí suena bien, con lo cual ahora toca ponerse manos a la obra. Muchas gracias todavía, ¿no? Tranquilos, ¿eh? Vamos a ver primero toda esta idea de ya. Bueno, esto es la pantalla principal de Hive, ¿vale? La idea, vais a ver aquí que he estado haciendo una serie de pruebas, ¿vale? Como en este caso fue en su día para Cyberwall, y bueno, son todas pues más o menos viejas. Pero la idea es precisamente esta, tener esto, si fuese un entorno real, estarían todas leídas, con lo cual estarían todas marcadas como leídas. Aquí veríamos, vamos a ver cómo vamos a tocar eso, pero en este caso vamos a ver Intel Core Monitor, en este caso tenemos 0, y una serie de tags que las vamos a meter. Esa es la idea, meter todo eso. Vamos a empezar por vamos a empezar por la base, el conector. De alguna manera tenemos que conectarnos a Hive para poder ver cómo le enviamos información. Con lo cual, bueno, pues ahora toca a nuestro colega Python y empezar a ver un poco el asunto, ¿vale? Siempre doy el mismo consejo. Todos los proyectos yo los empiezo con un archivo de configuración, un config.ini. ¿Por qué? Porque este es un proyectito, es una prueba de concepto, es muy pequeñito y no pasa nada. Pero a lo mejor tenemos un montón de archivos de configuración y bueno, aquí vamos metiendo un poco todo. Y así también evitamos meter en nuestro espagueti churro código de Python, ahí tropecientas veces marcado a fuego tanto la URL de Hive como la API, ¿vale? Veis que es localhost, así que tranquilos, ¿vale? Para eso necesitamos primero un lector de ese archivo de configuración. Veis que aquí le paso la ruta donde se encuentra y me devuelve pues la configuración. Esto ya lo vamos a cerrar porque es de las pruebas que iba haciendo, porque tengo tropecientos archivos. Y bueno, al final nunca se sabe. La clave está aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar una librería que es de Hive 4.py. Esta librería, os lo voy a, no sé si puedo ampliarlo. No. Esta librería es la estándar, ¿vale? De Hive. Y lo vais a poder ver en su repositorio de GitHub y demás, con lo cual, bueno, vamos a trabajar tranquilamente. Veis que también invoco a ese archivo de configuración y ahora me creo una clase conector, que le llamo Hive Connector. Bueno, pues en el init le paso el archivo de configuración que necesita y a rular. Siempre lo digo, a ver, esta librería está muy chula, pero tiene un pequeño defecto, que a mí al final me llevó media hora y no sabía por qué estaba petando. Y es que la parte del version hay que pasársela como parámetro, sí o sí, ¿vale? O sea, aquí si quitáis versión igual, os va a dar tostonazos, que no se puede loguear, imposible autentificarse y demás. Me vais a decir, pero Concho, si la autentificación es correcta, ¿qué es lo que está petando?
Entonces, para autentificarnos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la URL de Hive, donde se encuentra, a la escucha, un token. El token es el que le asigna, o tú puedes como usuario coger un token en tu configuración. Vamos a verlo. ¿Dónde te tengo? Aquí. Vale. Aquí en Settings. ¿Veis? API Key, este sería lo que yo llamo el token. Lo que pasa es que para traducción, como un montón de librerías y demás utilizan la palabra token, pues yo le cambio el API Key por token. Y así, bueno, en mi cabeza queda más estructurado. Bien, ¿por dónde íbamos? ¿Qué es cada una de las cosas? Vale, y la versión que estamos utilizando de Hive es la última, es de Hive 4. Hasta aquí todo bien. Vale, entonces, ahora a la librería le llamo, porque he importado de Hive API, que es el módulo conector al que le tengo que pasar esos 3 parámetros, la URL, el token y la versión de Hive. Bueno, aquí hago un control de status, como podéis ver, ¿vale? Si es igual a un 200, todo ok, que me devuelva el conector. Con lo cual, pues con esto ya me evito el tener que escribir en 40 módulos o lo que sea el conector de Hive. Ya solamente invocará esto, ya tengo como ya me regresa esta clase, me retorna el conector de Hive, ¿vale? Vale, vamos ahora a la parte de estructurar los datos. Veis que esto es un poquito más grande, pero bueno, vais a ver que al final es súper sencillito. El TLP tiene una librería aparte que es el TLP, que ya directamente te lo convierte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo le estoy pasando el TLP en minúscula, ya decido pasarlo a mayúscula, lo interpreta ese parser y lo convierte a su valor. Con lo cual, bueno, así no tengo ningún error de tener que escribirlo tal cual con lo que le gusta a Hive. Lo mismo con el impacto, la severidad de la alerta, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, porque cuando vayamos a meter todo esto, de primeras, un día funciona fantástico, pero al día siguiente, si lo volvemos a lanzar, mi idea es tener esas alertas que cojan un rango de 24 horas, es decir, un día completo. Me interesan todas las publicaciones o todas las alertas dentro de ese día, con lo cual mi alerta tiene que estar enfocada dentro de ese día. Si yo le meto un cron que cada 10, 15 minutos, cada 5, cada minuto se recorra eso, si no hago la búsqueda de si existe la alerta o no, voy a tener un montón de duplicados. Voy a estar metiendo ruido a mansalva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo que establecer una regla, por decirlo así, de cómo voy a llamarle a ese título de la alerta para poder enfocarlo y poder hacer estas búsquedas. Pero bueno, veis que al final la búsqueda es súper sencillita. Es una query donde le estoy diciendo un like que contenga el título y aquí le estoy pasando el título tal y como yo lo construyo. Con lo cual, si me devuelve que existe, paso y empiezo a trabajar con esa alerta. Si no existe, tendré que crearla. Aquí hay una cosa, si os fijáis, para que lo tengáis estructurado, porque si no os va a parecer más complicado de lo que es, ¿vale? Vamos otra vez a las alertas. Bueno, cada una de las alertas, vamos a darle aquí a previsualizar, veis que tiene aquí una cosa que es el ID, ¿vale? Cuando yo haga una búsqueda de si existe, si me dice si existe, me voy a quedar con este ID. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya la tenga creada, tengo que hacer la comparación de si hay observables que existen y si no existen voy a tener que añadírselos a ese identificador. En el caso de crearla, cuando la cree, también voy a tener que almacenar ese identificador para saber a dónde tengo que subir esos atributos. ¿De acuerdo? Parece más lío de lo que es, pero al final sabiendo a lo que estamos llamando y cómo tenemos que trabajar, súper sencillito. ¿Veis aquí cómo estoy construyendo la alerta? Al final, si por ejemplo viene del monitor de Ramson, he decidido llamarle ransomware leaks y la construcción año, mes y día. Con lo cual, de manera automática, sabiendo cómo lo construyo, puedo hacer la consulta directamente. En caso de que exista, repito, me quedo con este identificador. El identificador es clave, ¿vale? Es como la peli 2001 Odisea en el espacio. El monolito es la clave. Si no prestas atención al monolito, se acabó. Pues aquí los identificadores. Vale, hasta aquí bien. Vamos a la otra parte.
Vale, aquí lo que voy a hacer es, una vez que tenga la alerta, me voy a traer los artefactos si existen, para poder compararlos, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, veis que con el conector, este es el conector, el API Hive, ¿vale? Hago una llamada a getAlert y le paso ¿qué le pasaré? El identificador de la alerta. Sí, muy bien, estáis atentos. Pues espero. Vale, entonces le digo que la respuesta me la devuelva un JSON y aquí es donde hago la comparación. ¿Vale? O sea, hasta aquí, perfecto. Aquí, perdón, aquí es donde voy a hacer después la comparación. Le paso el alert ID, el artifact compare y a rular. ¿De acuerdo? Aquí es donde chequeo las alertas. Vale, sin más. La creación de la alerta. Bueno, antes os daba una pista. El TLP, el Severity Alert, hay que pasárselo como parámetro. Bueno, también lo podéis ver aquí. El título de la alerta, las tags, en caso de que queramos meterle tags a esa alerta. Por ejemplo, lo podríamos pasar como tag ransomware, ¿vale? Una descripción de la alerta y la fuente de la alerta. Bueno, todos estos son parámetros con lo cual yo voy a construir la alerta, le voy a dar forma y la voy a meter en Hive. Y después le voy a meter todos los observables dentro, ¿vale? Y ahí va a cometer el error de decir atributos como en el MIS. Bueno, aquí lo veis. Aquí hago una llamada al identificador de referencia, el TLP, que es lo que os enseñé antes, la alerta, que le paso los parámetros que os acabo de decir. Fijaros que en este caso, por ejemplo, estoy diciendo que el tipo de alerta es Intelcom, monitor. Vale. La fuente de la alerta, eso se lo voy a pasar como parámetro en cada uno de los crawlers o feeds que yo me cree, con lo cual, bueno, hasta ahí perfecto. Y entonces lo que crea, fijaros, va a intentar crear la alerta. Aquí tenemos el conector y tiramos de create alert y le pasamos todo esto que hemos metido. ¿Veis? Aquí. Todo este churro, pues al final se va a ir. Súper sencillito. Le digo que la respuesta la quiero de nuevo en formato JSON, más parseable. ¿Y qué es lo que retorno? El identificador. Muy bien, de esa alerta. ¿Vale? Ahora la otra pregunta, ¿qué es lo que nos queda? Crear los atributos, ¿vale? Los atributos no, los observables, perdón. Bueno, o los artefactos. Aquí hay que tener claro que hay que pasarle el tipo, porque si no, no vas a ver si es un DNS, si es un hash, qué demonios es lo que le estamos pasando. El valor del artefacto, es decir, el hash en sí, si es una IP, la IP tal cual, etc. Si es un IOC, ¿lo veis? Ya le podemos, en caso de que lo sepamos que es un IOC, ya se lo podemos meter conforme estamos creando el atributo, el identificador de la alerta y la tag, ¿vale? Y fijaros aquí lo que hago. Bueno, ahí ya le paso al artifact, al artifact. Esta es la librería y se lo junto todo ahí. Y después lo único que tengo que hacer es llamar de nuevo al conector de Hive, que ya lo he invocado en el init, con lo cual no tengo que andarlo invocando cada 2x3. Bueno, y le digo, créame alerta artefacto. En este caso lo que voy a hacer, está mal llamada aquí, o sea, no estoy siguiendo aquí el código limpio, lo que estoy haciendo ahora es coger esos artefactos y le voy a pasar como parámetro el identificador de la alerta, es decir, coge esta alerta y mete este atributo ahí dentro, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Bueno, más bien, sí, crear artefacto de alerta. Bueno, muy claro no queda, con lo cual código limpio no sería, ¿vale? Hasta aquí cómo vamos. ¿Os habéis perdido? Seguro, ¿no? Al final explicar así el código es un poco tal, pero vais a ver que una vez que creéis el conector os va a ayudar súper bien, ¿vale? Si no, bueno, esto os lo puedo dejar ahí a modo de ejemplo en GitHub o lo que queráis. Vamos a empezar un poco con URL House, ¿vale? Para que veáis un poco el caso de ejemplo, no sé cómo vamos, bueno, vamos más o menos bien de tiempo. Vamos a abrir URL House y así veis un poco el ejemplo. Me acabo de acordar que no he desactivado el silencio en el móvil, pero no me voy a parar. Vale. Esto es a lo que yo voy a llamar desde el free y demás.
y lo que tengo que hacer es parsear todo esto. Veis que aquí hay un montón de información, etcétera. Bueno, tenemos suerte. Del día 24, es decir, del día de hoy, hay datos, porque a mí lo que me interesa es lo que os decía antes. Me interesa del día. Hoy es día 24, sí, no me he perdido todavía en el tiempo. Vale, el día 24 tenemos 2 casos que tienen que ser alertas. Vale, vemos aquí 2023, del 7 al 24, perfecto. La hora que sea, eso nos da un poquito igual. Aquí en este caso vemos una URL, están online las dos, son droppers, perfecto. Y country es España, España. Bueno, para que veáis un poco lo que después podríamos llegar a hacer con esto, aquí tenemos una URL de URL House. Si nos vamos a la página web y la buscamos, la tenéis aquí, ¿vale? He pinchado en ella. Aquí tendríamos el hash del bicho que hace el drop, ¿vale? Ya tendríamos un enlace a Virus Total, a Bazar, y también tenemos la firma, es decir, estamos viendo que es un Agime, con lo cual, bueno, está ahorrando bastante trabajo ya de primeras. Esto también se podría automatizar, pero no es la idea. La idea es crear una alerta y decirle al analista, ojo, aquí tienes algo de interés que se acaba de publicar. ¿De acuerdo? Bueno, si quisierais saber más, aquí tendríamos la misma de Virus Total, con relaciones, IPs de comunicación, etcétera. ¿Vale? Bueno, hasta aquí bien, con lo cual lo único que tengo que hacer es un parser de esto y quedarme con lo que me interesa. Pues vamos al lío. Aquí lo tenemos. Bueno, veis ahí el target de la URL, que es exactamente el que os he enseñado. Aquí hago un request, me quedo en formato texto y bueno, aquí ya empiezo a parsear, spliteo en /n y ya lo único que tengo que hacer es hacer la comparación con la fecha de hoy. Para hacer la fecha de hoy, nada mejor que llamar a la librería del datatime y decirle datatime today, y si es igual, pues venga, me creas el artifact alert, que ya todo eso lo meto en una lista. Yo. Bueno, pues una vez que termina de recorrer esa pedazo URL, veis que aquí ya llamo a crear alerta y le paso el título de la alerta, España Malware Dropper, y aquí le paso el format del tiempo, exactamente como os decía antes. Aquí ya estoy estableciendo mi regla de este feed, cómo tiene que generar los títulos de las alertas para poder buscarlo. Veis que aquí llamo a los módulos que he creado de Hive el check alert. Oye, tengo este título de la alerta. ¿Ya lo tengo creado? Compruébalo. Vale, pues si es none, si no es none, si me devuelve un resultado, veis que me quedo con el identificador de la alerta. En caso de que sea cualquier otro, es decir, me devuelve un none, creo la alerta y ya veis que le paso el title alert, que es exactamente esto. Es decir, estoy utilizando la regla. El TLP de la alerta, la fuente de la alerta, URL house, la severidad alta, bueno, aquí podéis poner lo que queráis. Y en este caso, las tags que he decidido meterle es malware dropper y España. Y aquí un proceso, ¿de acuerdo? El proceso tiene que hacer exactamente crear la alerta, todo lo anterior, pero a mayores después lo que tiene que hacer es crear y comprobar. ¿Veis aquí el status artifact? Tiene que comprobar dentro de esa alerta si ya existe ese artefacto o no. ¿Por qué? Porque si no nos pasaría lo mismo que hemos evitado con la alerta. Es decir, vamos a tener duplicados. Si, por ejemplo, tenemos una víctima y nuestro cron lo hemos metido cada 5 minutos, al final del día os podéis imaginar el número de veces que nos va a salir la misma víctima. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a comprobarlo, no cuesta nada. Por eso, bueno, si es true, pasamos olímpicamente. Hasta aquí bien. Vamos a hacer una cosa. Porque como lo tengo configurado para 5 minutos, esta parte ahora no voy a explicar, lo voy a ir lanzando, porque si no igual después nos quedamos sin tiempo. Vale. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con la que os decía del Ransomwatch, ¿vale? Os voy a enseñar la página del Ransomwatch, por si no la conocéis, que no me invento las cosas. ¿Dónde lo tengo?
Aquí, ¿vale? Esto además lo está haciendo un backup, por decirlo así, en GitHub, con lo cual, bueno, podéis invocar directamente aquí o directamente coger el archivo del GitHub y parsearlo. Bueno, veis la fecha, vamos a trabajar exactamente igual. Mirad, vamos a tener suerte, hay víctimas del 24. Bueno, suerte para nosotros porque estamos aquí experimentando, pero para estas pobres empresas pues no es un buen día. Vemos aquí las empresas y el grupo. Con lo cual, bueno, es chicha información que nos interesa y vamos a meterle cañita. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo en este caso me he inclinado por los posts directamente. En este caso estoy cogiendo el GitHub de Ransomware. Desde la propia página web tenéis el enlace para acceder al GitHub. Bueno, pues hago un get post. Veis que exactamente hago lo mismo que antes. Cojo la fecha del parser y lo compruebo con la fecha de hoy. En caso de que exista, pues venga, lo voy metiendo y después lo meto en una lista. Exactamente lo mismo que hicimos antes, creamos la alerta con el estándar o la normalización o la regla que yo me haya creado, ¿vale? En este caso, ransomware leaks y la fecha de hoy. PP comprueba la alerta, precisamente para evitar duplicados, en caso de que no la tengamos creada, que nos la cree. Bueno, esto lo podéis modificar vosotros. Y la tag de la alerta, en este caso le he metido ransomware, ¿de acuerdo? Y aquí ya le meto el process. ¿Por qué a cada uno de estos le he creado un process? Pues porque no quiero tener que levantar dos servicios. ¿Para qué voy a levantar dos servicios? Pudiendo montar uno. ¿Veis que aquí no he configurado ningún cron? ¿Cómo lo he creado? Aquí lo que he llamado alerta monitor. En caso de que cree otro feed, sería tan sencillo como seguir más o menos el mismo esquema que he creado los anteriores, metería aquí una línea más y me olvidaría de la peli. ¿Vale? Vale, vamos a ver si en principio no ha petado, que siempre hay un efecto demo. Parece que esta vez lo vamos a evitar. ¿Dónde te has ido tú? Aquí. Jai. Vamos a refrescarlo. Pues vamos a tener efecto demo o he ido yo muy rápido y no... Ah, porque siempre hay un efecto demo. Ya juraría que lo he cambiado, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Voy a poner un minuto a ver si... Hay veces que parece que se queda tostado. Pero que no. Tranquilo, Carlos, que vamos bien, ¿eh? Que tú estás ahí como apurando por el tiempo, pero No, no, vamos bien, ¿eh? apurando no, Tranquilo. pero es que Te vas es la mirando, ley de, tranquilo. es Ya, la pero ley de Murphy. si el efecto demo no aparece, es que no es una demo. Es que Ya, no ya, ya. has colado un vídeo, ¿sabes? O nos estás haciendo como en tiempo real. Así es que tranquilo. Porque de hecho el print lo está haciendo bien.
Bueno, vamos a ir refrescando porque igual... Ah, mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! Hay que darle tiempo. Es lo de siempre. Vale. Bueno, aquí lo podéis ver. En rojo. Vale, vamos a refrescarlo y... Madre mía, es lo que pasa cuando no le das tiempo. Vale, y funcionó bien, vale. Fijaros, aquí la fecha de hoy, 24 del 7, las tags que os decía, España, Malware Dropper, ¿de acuerdo? Y aquí 24/7/2023, Ransomware Leaks, Ransomware, ¿vale? Severidad, lo que le habíamos marcado. Y diréis, vale, y eso, bueno, y aquí Intelcom Monitor, para que lo veáis un poco más, podemos pinchar ahí, nos está filtrando por nuestro monitor y tenemos ahí las tags. Vale, vemos aquí 5 observables, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una previsualización y veis que efectivamente sí, ha funcionado. Vemos las tags, la fecha de creación, el tipo Intelcom Monitor y la fuente. Por eso os decía que por cada uno de los feeds me gusta poner la fuente y así vemos de dónde viene. Vale. Y vemos aquí pues, la empresa que han atacado, la tag del grupo que ha atacado. Risida en este caso. Quita de ahí. En este caso tenemos una de 8 bases, JM Engineered System, y bueno, una de Logbit y otra de Ragroup. En caso de que existieran casos ya donde se hubieran publicado estas víctimas, nos aparecerían aquí casos similares, que no va a ser el caso, viva la redundancia. Vale, en caso de que con esto queramos crear un caso, es lo malo que tiene Hive hablando de casos, lo importaríamos y sería aquí yes import y lo importaríamos ya para poder trabajar con él. Vamos a ver el de URL House. Bueno, lo tenemos aquí. En este caso, pues vemos que ya es un poco más, ya tiene un poco más de chichilla. En el otro es más que nada a efectos de información, por si acaso estamos investigando o tenemos algo con esa empresa, pues conocerlo. O en caso de que desconozcamos que hay una víctima, pues en ese momento podríamos ver, oye, pues mira, a esta empresa le han publicado ya el leak o está pendiente de que lo publiquen, etcétera. Vamos a coger este, pues simplemente sería decirle, sí, impórtamelo, y ya lo vamos a tener, veis, me ha abierto un caso 2, España Malware Dropper, etc. En caso de que ahora apareciese una nueva víctima, perdón, un nuevo dropper, nos lo metería aquí y podríamos también empezar a trabajar con él a la vez y demás. Observables aparecen 0 aquí, pero es porque no ha refrescado. Los tenemos aquí. Bueno, pues aquí ahora podríamos empezar a trabajar un poquito con cada una de estas. No me acuerdo si tengo algún módulo de enriquecimiento abierto y demás. No, no tengo. Pero bueno, eso sería configurarlo, pero como lo que me interesaba era precisamente ver cómo podemos, veis, ya tenemos aquí 5 alertas, cómo podíamos de primeras tunear o hackear entrecomillado, ¿vale? Porque muchas veces piensan que hackear es destrozar cosas. No, es buscarle otra finalidad al programa. Y si bien Hive ya tenía configurado el tema de las alertas para que los analistas, cuando se vuelca desde MIS, les aparezca a ellos como alerta, pues podremos utilizar también repositorios externos de información para enchufarlos y tener nuestra propia pizarra o nuestro propio dashboard de alerta con un montón de módulos automatizados y demás. Todo tuneado, habéis visto que es súper sencillito, es fácil, al final, bueno, de dar una charla de esto en 30 minutos, hay veces que va todo muy denso, pero con esa librería lo tenéis más que mascado. Si recordáis que la clave, como el monolito en la peli 2001 de en el espacio, la clave son los identificadores. Y ahora sí, en principio si hay preguntas, porque seguro que de esto hay alguna pregunta, si no me sorprendería. Y nada, lo Pues que digas, Yolanda. lo que yo diga, es darte las gracias por este extenso de que, como has dicho, de todas estas cosas. Las preguntas, yo estaba diciendo, están
están, yo creo que tomando nota, que luego esto es como para verlo con calma, por mucho ampliado, y como tú has dicho, si lo subes a GitHub o donde esté disponible para que puedan ver la documentación y todas esas cosas, porque de momento preguntas aún no han entrado, entonces estamos en ello, que igual están un poco como, tú sabes que la gente se queda un poco ahí como Están más saturados. impactados, lo están viendo, están saturados, y entonces, claro, es como todo, cuando uno domina bien una cosa, ¿qué sucede? Que está explicando la materia y los otros van 3 pasos por detrás tomando notas o lo que sea. Pero como yo digo, este es el momento tú estás localizable a través de, bueno, pues de las redes sociales a cualquier, y sé que abierto a preguntas que puedan, pues no en este tiempo real, sino en cualquier momento de que te llegue una duda o cualquier cosa. Sí, no hay problema, tardaré Pero más o menos, pero acabo sí, respondiendo. exacto, como nos pasa a todos, porque en tiempo real es otra cosa ya, o sea, una cosa contestar y otra cosa es estar viviendo ahí, tal cual. Pero que directamente sé que ahora sería el momento de en vivo, de aprovechar que te tienen aquí sin el esperar por decirlo, pero es que están tomando nota. Mira, David Soto, ¿vale? Está diciendo gracias, como dice Yolanda, hay que verlo con calma. Y tanto que con calma, porque has ido explicando las diferentes cosas y tú chinchan, a ver tus máquinas virtuales, vas pasando de uno al otro y al final pues es lo que tiene, compañero. Que yo si te tengo que decir la verdad, de preguntas sobre cómo la herramienta, tú sabes que ahí ya me has dislocado tanto que ya ahí me puedo perder, pero todas estas Hay para herramientas todos. Mira, son yo muy siempre digo potentes. que soy un eterno aprendiz porque es que ¡Fua! es todo es muy vasto todo. Pero bueno, lo bonito de esto es que tanto la librería está muy bien documentada, el proyecto es muy chulo. eh, Sabiendo lo que es la clave, por eso no me harté de decir, la clave es el identificador y si les da algún tipo de problema a la hora de utilizar el conector, es porque le falta el parámetro de la versión y a partir de ahí lo tienen todo más que rodado. Y es jugar, al final todo esto es jugar. Todo es ponerse y probar y hacer las 1000 historias. Si tú has utilizado lo de eterno aprendiz, vete a la bio de Twitter o de X o como se llame, no sé si hoy se llama de una forma, mañana ya veremos cómo queda, porque como no coincidíamos en eso. Pues lo dicho, las preguntas están un poco ¿no? en stand-by, es decir, toda la gente que nos está viendo y aquellos que rescaten y vean el vídeo, porque bueno, pues estamos en la multisala, ¿no? Sabéis que están las dos salas en simultáneo. Entonces, ahora mismo, ¿vale? Mira, está diciendo Roney, ¿vale? Que conecta desde Brasil, está diciendo información muy importante independientemente del país en que estemos asistiendo. Es decir, que independientemente de desde donde se estén conectando, que sé que en Latinoamérica, en diversos países, información que se agradece, pero de tomar nota a poquitos. O sea que creo que esa pregunta que te dices, qué raro que no lleguen preguntas sobre esto, porque sí que a ver las ailas llegarán. Sí, Así es que, bueno, Carlos, yo agradecerte que hayas estado aquí presente en Intelcon en esta primera jornada de la cuarta edición, se dice pronto, cuarta edición ya, cómo corre, cómo corre el tiempo. nada, Y pues eso. agradeceros a vosotros, siempre es un placer poder estar con vosotros y vamos, me tenéis las veces que Nada. necesitéis y por parte de Cyberwall, el tener, no hay duda de que el apoyo que necesitéis lo vais a tener siempre. Exacto, siempre 4 ediciones y 4 años consecutivos en las que Cyberwall ha estado presente, CCN presente, porque son las 2 ponencias de invitados y que forman parte son ponencias, pero son dentro de las ponencias inaugurales, o sea que sé que en todo momento ambas cosas siempre estáis ahí muy presentes. Así es que, Carlos, muchas gracias, ¿vale? Un placer. Y hasta la próxima, compañero, que no, arrieros somos y en el camino nos encontraremos, pero para lo bueno, ¿vale? Venga, Efectivamente. Un abrazo a venga, todos. Carlos, muchísimas gracias.